Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos en esta ocasión analizando el subobjeto vértice dentro de lo que son las formas. Aquí hay que decir que, bueno, antes de entrar en la parte teórica de todo el rollout que tenemos y las opciones que nos muestra para poder interactuar con este tipo de splines o de líneas, tenemos que comprender primero las diferentes tangencias que 3ds Max pone a disposición cuando trabajamos con los vértices, ¿vale? Y esto es importante porque dependiendo del tipo de tangencia que apliquemos, nuestros vértices van a mostrar la spline de una manera o de otra, ¿vale? También hay que decir que en 3ds Max, a partir de 2023, se incluyó la opción de poder realizar extrusiones sobre los vértices y se hacen de la misma manera en la que generamos extrusiones en las mallas, es decir, utilizando la tecla mayúsculas o Shift y con el botón izquierdo del ratón arrastrando el vértice en cuestión, ¿vale? Bien, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que os comentaba sobre las tangencias. Para ello vamos a entrar ya al nivel de subobjeto vertex, ¿vale? O vértice. Y aquí vamos a empezar a ver un poquito esto que os comento. Para ello vamos a seleccionar un vértice, ¿vale? Este mismo. Y vamos a ir analizando los diferentes tipos de tangencia que disponen los puntos, los vértices. Si yo pulso botón derecho aquí, se muestra el quad menu habitual con el que solemos trabajar y se muestran una serie de opciones aquí, ¿vale? Estas opciones de aquí son las diferentes tangencias con las que podemos trabajar dentro de 3ds Max. Smooth lo que va a generar es una transición suavizada en nuestra curva y al vértice le va a ocultar las asas o las manijas con las cuales vamos a manipular lo que sería la tangencia de la curva, ¿vale? Fijaros que ahora con el vértice marcado o seleccionado y marcado como smooth ha suavizado la curva en esta zona de aquí y las asas que nos permitirían manipular el vértice ya no están, ¿vale? Aquí, si yo quiero manipular los vértices, ¿vale? Tengo los tiradores estos, pero aquí no están, ¿vale? Voy a hacer control Z, ¿de acuerdo? La siguiente opción o la siguiente tangencia que tendríamos sería corner. Y corner lo que nos va a permitir es crear esquinas definidas, ¿vale? Los tiradores no se pueden ajustar, ¿vale? Y nos va a generar este tipo de esquinas, ¿de acuerdo? Y no podremos ajustar los tiradores como tenemos aquí opción de hacer, ¿vale? Voy a deshacer de nuevo y vamos a ver otra opción más que sería Bezier. Bezier es la opción que está marcada ahora mismo por defecto. Con esta opción las asas del vértice se van a mover perpendicularmente, ¿vale? No va a permitir mover independientemente los tiradores, ¿vale? Y lo que yo prolongue o encoja el tirador va a tener efecto en el opuesto, ¿vale? En el tirador opuesto. Voy a dar botón derecho porque para poder realizar esa manipulación de forma independiente de los tiradores tenemos la opción Bezier Corner, ¿vale? Que sería esta opción de aquí. Y con esta opción de aquí ya sí voy a poder mover independientemente estos tiradores, ¿vale? Y poder dar el efecto que quiera dar a la spline en ese determinado punto, ¿vale? Con esto, a grandes rasgos, tenemos los diferentes tipos de tangencias que disponemos en las splines, en las formas en general que están constituidas por vértices, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a pasar a ver es el rollout que tenemos aquí de Geometry, que ya os introduje en el vídeo anterior y que es bastante extenso. De hecho, se nos va a prolongar el vídeo un rato porque tenemos muchas cosas que ver, ¿vale? Algunas de ellas las voy a dar por explicadas porque ya las hemos visto anteriormente. Estoy hablando, por ejemplo, de la opción Attach, Attach Multi,
¿vale? Que las hemos visto ya, cross section, perdón, que también la hemos visto ya. Entonces todo esto me lo voy a saltar directamente, no lo vamos a ver. Vamos a empezar, bueno, explicándoos un poquito esto de aquí. Es más o menos lo que os he explicado ya. Esto es la opción para crear un nuevo tipo de vértice con una tangencia lineal, Bezier Smooth o Bezier Corner, ¿vale? Entendiendo lo que os acabo de explicar, podéis entender en qué consiste esto. Cuando nosotros creamos una línea, ¿vale? Previamente tenemos que tener seleccionada un modo de generar los vértices, ¿vale? Y con esta opción iremos generando una nueva spline dentro de nuestro objeto tipo shape, ¿vale? También lo vimos en vídeos anteriores. Ahora bien, si lo que queremos es realizar una ruptura en nuestra spline en un determinado vértice en concreto, utilizaremos el botón Break. Esto lo que va a generar es una duplicidad del vértice que tengamos seleccionado de tal modo que nos va a permitir separarlo y un vértice va a pertenecer a un lado de la spline y el otro vértice va a pertenecer al otro lado de la spline, ¿vale? Si yo ahí tal cual estoy le doy a break, ¿vale? Se ha producido una ruptura de los vértices. Si yo ahora selecciono aquí, fijaros que se han generado dos vértices que estaban ocupando el mismo espacio y uno pertenece a un lado de la spline y otro al otro lado de la spline, ¿vale? Voy a hacer control Z otra vez más, una vez más por si acaso, ¿vale? Y sigo con la explicación. Lo siguiente que tenemos que no hemos visto con anterioridad es el grupo Refine, ¿vale? Este grupo lo que nos va a permitir es aplicar una serie de funciones que son útiles para construir redes de splines para usar, por ejemplo, con el modificador Surface, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? La opción Refine, el botón este, lo que nos va a permitir es agregar vértices sin alterar los valores de la curvatura de la spline, es decir, va a mantener su curvatura, no la va a deformar, simplemente va a ir añadiendo vértices según nosotros dispongamos, ¿vale? Y esto también lo hemos visto con anterioridad, entonces no me voy a explayar mucho en ello, ¿vale? Sí hay que tener claro que esta operación lo que va a generar son diferentes tipos de vértices dependiendo del tipo de vértices en los puntos finales del segmento que estamos refinando, ¿vale? Es decir, si yo clico para poner un vértice por aquí, va a considerar el vértice que tengo en este lateral del segmento, ¿vale? Que es, recordar que el segmento es el tramo que hay entre dos vértices, ¿vale? Va a tener en consideración este vértice y este vértice de aquí. Va a mirar los tipos de vértice que son y en base a eso va a generar el vértice nuevo, ¿vale? ¿Qué reglas sigue para esto? Bueno, pues si los dos vértices son de tipo smooth, lo que va a generar es un nuevo vértice tipo smooth. Si los dos vértices fueran de tipo corner, va a generar un vértice de tipo corner. Ahora bien, si uno de los dos, cualquiera de ellos, fuera de tipo corner o bien fuera Bezier corner, el vértice nuevo que se va a crear va a ser un vértice Bezier corner, ¿vale? Es decir, si los dos son corner, genera un corner. Ahora, si uno de ellos no lo es y el otro sí, generará un Bezier corner. Si uno de los dos vértices es Bezier corner, va a generar un Bezier corner, ¿vale? Y ahora, en el resto de casos, nos generará un vértice tipo Bezier, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a trabajar con este tipo de splines, si queremos tener ese control máximo de cómo va a funcionar nuestra spline, es importante que tengamos presente este tipo de creación de vértices, ¿de acuerdo? Con Connect, lo que vamos a crear es una nueva spline conectando los nuevos vértices que generemos. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues cuando finalizamos de añadir vértices con un Refine, si tenemos previamente activo la opción Connect, lo que va a ir haciendo es ir creando una copia independiente de esos vértices y los va a unir y va a generar una spline nueva, ¿vale? Pero es muy importante que antes de pinchar en Refine, pinchemos Connect, ¿vale? No funciona o no vale que demos a Refine primero y después a Connect, ¿vale? Además, dentro de esta opción Connect, podemos activar cualquier combinación de las opciones que tenemos aquí, Linear, bind first, closed y bind last, ¿vale? Es decir, una vez que yo marco aquí,
se habilitan estas opciones. ¿Y estas opciones qué nos van a permitir? Bueno, pues Linear, cuando está activa, lo que va a hacer es que todos los segmentos de la nueva spline sean líneas rectas usando vértices tipo corner. ¿De acuerdo? Si está desactivado, los vértices que se van a crear no serán corner, serán tipo smooth. ¿De acuerdo? Con closed, cuando lo tenemos activo, lo que va a hacer es generar una nueva spline pero cerrada. Es decir, va a unir el punto inicial con el punto final. ¿De acuerdo? Y cuando no está activo, siempre se van a crear splines abiertas. ¿Vale? Recordar que la spline se crea por estar connect marcado. ¿Vale? Si nosotros, además de connect, decimos que sea closed, una vez que finalizamos la operación, generará la spline y la cerrará. ¿De acuerdo? Y nos quedan las opciones de bind first y bind last. Bind first lo que va a causar es que el primer vértice creado en una operación de refinado se vincule con el centro del segmento seleccionado. ¿De acuerdo? Y en el caso de bind last lo va a hacer a la inversa, es decir, con el último vértice creado, que lo va a vincular al centro del segmento seleccionado. ¿De acuerdo? Así pues, con connect y close, por ejemplo, si hago un refine, yo puedo ir seleccionando vértices por aquí. Fijaros que mi spline no se está deformando en ningún momento. Y cuando termino, botón derecho, ha generado una spline uniendo todos esos puntos que yo he marcado inicialmente y además lo ha cerrado por aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos dos splines diferentes. Y para que lo veáis, voy a seleccionar la spline entera y la voy a mover. ¿Vale? Y veis que son independientes, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer control Z. Y voy a deshacer la generación de los vértices que hemos creado, ¿vale? Y volvemos aquí. Voy a tratar de ir un poquito más rápido explicando todo esto. Hay mucha teoría que explicar, pero el funcionamiento son funcionamientos muy básicos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es este grupo de aquí que se denomina Endpoint Autobuilding, ¿vale? Cuando lo tenemos activo, esta opción que tenemos aquí, lo que va a ocurrir es que va a fusionar aquellos vértices que tengamos dentro de un threshold, de una distancia threshold o de límite especificada previamente. Es decir, si muevo el vértice este aquí y amplío este umbral un poquito, ¿vale? Lo que provoca es una fusión de los extremos. Esto ocurre solo con los vértices limítrofes. Si yo ahora selecciono y muevo, fijaros que es un único vértice que se ha fusionado. ¿De acuerdo? Voy a hacer control Z para deshacer. Y vamos a seguir con la explicación. Con la opción Weld, lo que vamos a generar precisamente es una fusión, ¿vale? Si yo tomo este vértice de aquí y me lo traigo a este punto, ¿vale? A ver, esto lo que tengo que hacer es, vamos a hacerlo así en plan burro, ¿vale? Vale, seleccionados ambos vértices, cuando doy a Weld, si se encuentran dentro del límite que tengo aquí indicado, lo que hace es fusionarlos, ¿de acuerdo? Y ahí están fusionados. Voy a deshacer y seguimos con la explicación. Con la opción Connect lo que vamos a realizar es una conexión entre dos vértices, ¿vale? Es importante entender que no es una fusión, sino una conexión, es decir, va a generar un nuevo segmento. Entonces, para ello, si yo selecciono este vértice de aquí y este de aquí, fijaros que genera un nuevo segmento y los conecta, ¿de acuerdo? Control Z para deshacer y seguimos. Insert lo que nos va a permitir es insertar uno o más vértices creando segmentos adicionales, ¿vale? Yo puedo crear un vértice aquí y lo puedo ubicar. Es decir, no solo lo voy a poner en ese punto, sino que además puedo ir añadiendo nuevos vértices hasta que me canse, ¿vale? Y todos estos vértices los hemos añadido en el segmento que he seleccionado en el punto en el que he seleccionado, ¿de acuerdo? Esta opción también la vimos en su momento, ¿vale? Control Z
Make first lo que va a hacer es establecer como primer vértice o primer índice de vértice el vértice que tengamos seleccionado. Por ejemplo, este. Y si yo digo make first, pues lo hará el primero, ¿vale? Con fuse lo que vamos a producir es una fusión. Vamos a fusionar dos vértices. Entonces, si yo selecciono estos dos vértices de aquí y hago fuse, lo que hace es como un collapse, como colapsarlos, ¿vale? Toma un punto promedio entre todos los vértices que seleccionemos, no simplemente dos, podemos seleccionar 7 vértices distintos, ¿vale? Y lo que va a hacer es unirlos todos en un determinado punto en concreto. Y digo unirlos, que no fusionarlos, me he equivocado al decirlo, ¿vale? Si yo selecciono aquí un vértice y lo muevo, fijaros que simplemente lo que ha hecho ha sido llevar los vértices al mismo punto. No los ha fundido, no los ha fusionado, ¿vale? Simplemente los ha unido ahí. Y esto nos puede venir muy bien cuando estamos generando pues redes de splines, por ejemplo, para poder trabajar con el modificador que os comentaba anteriormente, ¿de acuerdo? Cycle lo que nos va a permitir es seleccionar el vértice que deseemos cuando los vértices están en un mismo punto. O sea, en el caso anterior, vamos a rehacer un momento, ¿vale? Aquí tengo dos vértices. Con Cycle va a seleccionar uno u otro, ¿vale? Y si hubiera 7, cada vez que yo fuera dando a Cycle, va a ir cambiando Face por cada uno de los vértices. Esto me va a permitir seleccionar allá donde tengo vértices unidos el que me interese mover, ¿de acuerdo? A continuación tenemos la opción Cross Insert, que lo que va a hacer es añadir vértices a la intersección entre dos splines pertenecientes al mismo objeto curva, ¿vale? Es decir, si tenemos dos splines diferentes y se entrecortan, se cruzan entre ellas, va a generar vértices en cada uno de las splines en el punto donde se cruzan, pero no están fusionados estos vértices, es lo mismo de antes, simplemente van a estar en el mismo punto físicamente hablando, ¿vale? Y los podremos separar después si así lo deseamos, y uno va a estar en una spline y otro va a estar en otra spline, ¿vale? Con este umbral vamos a explicar, mejor dicho, explicar no, vamos a determinar cuál es el límite del radio en el que tiene que considerar para realizar esa operación, ¿vale? Con Fillet lo que nos va a permitir es redondear esquinas donde los segmentos coinciden, agregando nuevos vértices de control. Por ejemplo, ese vértice que tenemos ahí, si yo hago un fillet ahí, ¿vale? Yo puedo, o bien con el ratón, veis que ha cambiado el cursor del ratón, yo puedo pinchar y mover hacia arriba y me va a mover esos vértices, ¿vale? O hacia abajo. En este caso hacia abajo no me va a dejar hacer nada, pero hacia arriba sí, ¿vale? O bien podemos utilizar el threshold ¿vale? El límite, este medidor, esta distancia que tenemos aquí, que nos va a permitir establecer, pues eso, ¿vale? Esa distancia ahí, ¿de acuerdo? Con chamfer, además, lo que nos va a permitir es realizar una especie de biselado. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este vértice de aquí y hacer un chamfer. Y de la misma manera que he operado anteriormente, pinchando y arrastrando, voy a realizar ese biselado, ¿de acuerdo? O bien lo puedo hacer con este spinner de aquí, ¿vale? Las siguientes herramientas que tenemos, y ya estamos concluyendo, las tenemos aquí abajo. Tenemos el grupo Tangent, que lo que nos va a permitir es copiar la tangente, la disposición de las asas de un vértice a otro, ¿vale? Copiarlo aquí, pegarlo en el otro, o bien incluso esta opción de Paste Length lo que nos va a permitir es copiar la longitud de las asas, ¿vale? No simplemente su disposición, sino también su longitud, ¿de acuerdo? Esto vimos algo parecido ya en algún vídeo anterior. Luego las opciones habituales que ya hemos visto de Hide y un Hide All para ocultar y mostrar todo. Tenemos las opciones Bind y Unbind, que lo que nos va a permitir es crear o desconectar vértices vinculados, y la opción Delete, que lo que nos va a permitir es eliminar o borrar un determinado vértice. Finalmente nos queda esta opción de Display con el Show Selected Segments, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es mostrar
cuando tengamos un segmento seleccionado, lo que va a hacer es resaltarlo en un tono rojo, ¿vale? Y si no está seleccionado como ahora, si no está marcado como ahora, pues no nos lo va a resaltar, ¿de acuerdo? Con eso hemos visto todo lo que tenemos en relación al subobjeto Vertex dentro de este tipo de modelado. Si tenéis alguna duda sobre cómo algo que no os haya quedado claro o tal, dejadme un comentario y trato de solucionarla lo antes posible, ¿de acuerdo? Si os ha gustado la manera que tengo de explicar las cosas, pues ya sabéis, le dais a en like, ¿vale? Y si no estáis suscritos, os suscribís. Y si no lo habéis dado a la campanita, le dais. Y de esa manera, cada vez que subo un nuevo vídeo al canal, vais a recibir una notificación, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, no os entretengo más. Sed buenos, portaros bien.